Rito, hoy, ayer y mañana, hoy, en este instante, en el punto inmóvil donde todo y nada sucede, para purificar el dialecto de la tribu, colocando cada palabra en su lugar, habla la poesía, habla poco cumpliendo su obligación, y sin que nadie la invente, esparza o desordene, evidencia el orden y desorden de la vida, orden y desorden y furor. Y para que la tribu quede contenta, usa palabras del lenguaje de hoy, pues las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado, y las palabras del próximo año esperan otra voz. Y en el punto inmóvil, donde todo y nada sucede, esa voz es esta voz. Marco Martos, una de las voces imprescindibles de la poesía surgida hacia los años 60 del siglo pasado, articuló en su obra la referencia clásica hispánica con las resonancias cotidianas del lenguaje conversacional y la antipoesía. Contra Critias, cojo la pluma y digo lo que me viene a la lengua, lo que siento de adentro, lo que nadie me dicta. Cojo la pluma y digo radiografía, daltónico o lo que me da la gana. Cojo la pluma y digo, y me río los que piensan que debí decir otras palabras. De mí también se ríen, pero algo hay que hacer para evitar el suicidio, la muerte en mi mesa, mi pluma colgada. Marco, Casa Nuestra, que es el libro de donde sale el poema que acabamos de escuchar, apareció en 1965, que es el momento en que se están definiendo las características de la llamada generación del 60, que, como dice Alberto Escobar, cambió el panorama de la poesía peruana. ¿Cómo ves tu participación en ese proceso y cómo participabas tú como piurano, como poeta piurano venido a Lima en ese proceso también que se redefine sobre todo desde Lima en un espacio tan centralista como es el Perú? Bueno, estas opiniones de Escobar son del año 72, cuando ya había corrido mucha agua bajo los puentes respecto de la actividad de esta llamada generación del 60. Por supuesto, mientras va ocurriendo, nadie sabe que se va a llamar del 60. Simplemente esos eran conceptos que no se usaban. Había algunos poetas que eran, por decirlo así, de San Marcos, que tenían una presencia incluso antes del 60, como Arturo Corcuera, que nació el año 35, como Calvo, que nació el año 40, y claro, había alguno que tenía una fama mítica, porque nadie lo veía, pero se sabía que era bueno, que es Rodolfo Inostroza, ¿no? Ahora, en mi caso, lo que más primaba era un intenso amor por la literatura, medio secreto, y claro, la condición de inmigrante, que para mí fue, digamos, algo muy duro. Y siempre pensé, si yo sufro esto viniendo de Piura, teniendo una buena instrucción, habiendo leído muchos libros escolares, teniendo, digamos, un soporte familiar bueno, ¿qué será para un migrante aymara o quechua de Puno o Cusco? Siempre pensé eso. Pero en el plano literario, un joven pues como una esponja. Yo tuve en la Católica magníficos profesores, especialmente Washington Delgado y Luis Jaime Cisneros, y después Enrique Carrión, y eso creaba un clima de amor, digamos, por la poesía, por la literatura. Pero hay un hecho en el que casi nadie insiste con respecto de mí y que fue primordial para que yo pudiera escribir así, y fue conocer a Nicanor Parra, conocer la poesía de Nicanor Parra, digamos, directamente. ¿Por qué? Porque yo fui a Santiago y pude comprar versos de salón del año 62 en el año que salieron. Entonces yo dije, así se puede escribir poesía, pero esto es lo que yo puedo. O sea, yo podía, me decía a mí mismo, tener un tono irónico y diferenciarme al mismo tiempo de Parra, que fue lo que hice en este libro, ¿no? Nefasta canción. No esperanza será mi canto, no amor ni sus destempladas cuerdas. No golpearé la pared con la frente, no daré gusto a nadie, no mesaré cabello alguno, ni veré mañana con fervor. No. Este es mi regodeo, cavar un hueco, comer tierra. Este es mi delicia, el puro retín de un sonido callado. Este es mi mundo,
Dondoneo de ciego, ineluctable por siempre, nefasta canción. En tus libros siguientes, en Cuaderno de quejas y contentamientos y Donde no se ama, hay una mirada probablemente más áspera, probablemente la más áspera en toda tu poesía, que está muy atenta a los desgastes tanto del individuo como del individuo en relación con los procesos sociales tan efervescentes en esos años. ¿Cómo ves tu poesía en esos procesos, en ese contexto? Bueno, son los años pues de la, digamos, primera madurez, y que en mi caso fue una madurez áspera, con muchas dificultades. Tomé una decisión difícil que no interesa a la literatura, pero sí en mi vida. Yo era muy aficionado al ajedrez y era, digamos, un buen jugador de ajedrez, era de la selección peruana, y tomé la decisión de retirarme del ajedrez. Eso me afectó, digamos, ¿no? Porque ya tenía que ir por otros lados, que era la subsistencia, integrarse al trabajo, a la vida social, al matrimonio, a los hijos, y bueno, esa es la expresión de, digamos, de esto que ocurría, más lo que ocurría en el país, que me afectaba directamente. Particularmente a mí me afectó en el sentido positivo y negativo, ahora más positivo, que fue vivir en Ayacucho 2 años, en una época de efervescencia política muy grave y muy grande. Era la época de Velasco y la oposición a Velasco y los excesos que Velasco cometió, ¿no? Eso marcan estos 2 libros. Beterraga, escánciate jazmín, y mientras escánciate jazmín, el frío empieza a irse de su cara. Es invierno sobre Lima y la sombra chinesca se inclina y parpadea. Así, belleza gana. En un día y otro día, numerosas muchachas harán lo mismo, y será invierno, o verano será, o noche, cuando un aroma de jazmín nazca de diversas manos y distinta taza. Así será. Pero este instante es irrepetible. Recuérdalo y escríbelo. Nunca nadie vio a beterraga tan sabrosa tomando té jazmín con tanta gracia. Marco, has comentado que a partir del año 79, en que comienzas a participar como columnista en periódicos y revistas, tu poesía sufre un cambio y empieza a abordar más de lleno una serie de preocupaciones personales. Esto creo que se puede vincular con que a partir de esos momentos, en Carpe Diem y en los libros siguientes, hay exploraciones expresivas en registros de lenguaje diferentes, trabajas con las referencias de la poesía árabe, con reescrituras de la poesía clásica, con también resonancias de la poesía china, por ejemplo. ¿Cómo has ido desarrollando esto y qué tan importante es para tu poesía esta exploración, esta indagación en formas nuevas? Yo creo que efectivamente el libro Carpe Diem marca un cambio, y también su gemelo, que es El silbo de los aires amorosos, del año 81. Ahora, si vemos entre ese libro y el siguiente libro pasaron muchos años. El siguiente libro es de 1990 y es Caballera Berenice. Y es el libro símbolo, el libro bisagra entre una manera de escribir anterior y lo que venía después. Podría decir que hay un cuidado formal que los primeros libros tal vez lo tenían en menor grado, y que se abren numerosas rutas de desarrollos que he tenido posteriormente. Sin embargo, en ese libro, como ocurre ahora mismo, hay algunos poemas vinculados directamente a la realidad social, como hablábamos antes, como ese poema Retablo, que trata de los problemas de Ayacucho. Pero la línea general es esa. Pero hay otra cuestión interesante que quería decirte, y es que el año 99, 9 años después, y en años inmediatamente anteriores, hice un nuevo estudio de las técnicas de poesía a fondo, y digamos, como no lo había hecho antes, de tal manera que me he ido apropiando de la posibilidad de escribir, digamos, en las formas clásicas
no digo que todas, pero muchas, ¿no? Prácticamente el endecasílabo, a través del soneto, el terceto, la sextina, las canciones, y eso ya forma parte de mi bagaje posterior, y por eso he podido después como orientar lo que tradicionalmente se llama inspiración, escogiendo antes un tema y desarrollándolo a fondo, ¿no? Y esos son, digamos, casi todos mis libros posteriores. Los rostros de los otros. Afuera están los rostros de los otros, la lluvia que resbala en las aceras, la vida que transcurre de a de veras, muchachas que cabalgan en los potros. Adentro este universo tan cerrado, con reglas que parecen inmutables, damas, reyes, peones tan amables, furiosos en su ataque endemoniado. Lo de afuera me atrae y me conmueve, me hace temblar con alegría cierta, aunque el dolor parece ser su oferta más verdadera. Lo único que mueve es lo desconocido que se ofrece. Elijo el ajedrez, sueño que mece. ¿Y cómo trabajas cuando abordas un tema? ¿Cuál es la dinámica del trabajo? ¿Cómo aparece el tema y comienzas a desarrollarlo? ¿El tema va apareciendo y luego lo reconoces? ¿Cómo es la dinámica en ese caso? Bueno, yo he sido creo que como casi todos los literatos, un lector pues desde la infancia, ¿no? Y un autor que leí en la infancia fue Julio Verne, como dicen, ¿no? Y una novela que leí de él fue La Jangada, que es una novela que se desarrolla en la selva. Y bueno, y eso siempre estuvo en mi cabeza. Y un día escribí un poema, digamos, que tiene que ver con ese libro de una muchacha en una balsa en la selva. Y como yo tenía alguna experiencia de haber estado en la selva, y además en lo que ahora llaman el Braem, yo estuve allí cuando no era Braem, he conocido la selva de Ayacucho en los años 68-69, y después he ido a Moyobamba, y después he ido a Iquitos, y he vuelto numerosas veces, y tengo amigos maravillosos que son amazónicos, y he leído ya muchos libros sobre la selva. Y así fue como me atreví a escribir este libro que se llama El espíritu de los ríos, que es, bueno, mi último libro editado, mi penúltimo libro editado, ¿no? El otro se llama El piano negro. Es un libro del año 2017, pero eso vale también ¿por qué me interesé en Dante y Virgilio? Bueno, también porque dictaba cursos y me metí a leerlos a fondo y traté de hacer un gran homenaje a Dante, que es ese libro, ¿no? Has publicado más de 20 libros de poesía, y a pesar de que la universidad, el periodismo y ahora la academia también son parte de tu experiencia y de tu vida, en realidad se ha tratado de una vida dedicada a la poesía, más de 50 años dedicados a la poesía. ¿Qué papel tiene la poesía en tu vida? ¿Qué papel ha tenido? ¿Cómo ves la poesía ahora? Ha tenido el papel central. No me imagino mi vida sin la poesía. Bueno, por lo que he hecho, pero por lo que sigo haciendo, y creo que la poesía para mí es una maravilla. En más de medio siglo dedicado a la poesía, Marco Martos nos ha ido brindando una obra amplia y extensa, que no ha dejado de brindarnos reflexiones e imágenes intensas y agudas sobre las preocupaciones fundamentales del ser humano, sobre nuestro tiempo y nuestra sociedad, sobre nosotros mismos. El Perú. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños.